Cuando hablamos de relaciones edificantes, nos estamos refiriendo precisamente a una comunicación entre dos o más seres, óigase bien la palabra, seres, no estoy hablando solamente seres humanos, sino seres vegetales, seres animales, seres minerales, el mismo planeta Tierra. Entonces, normalmente las relaciones con el entorno, con todo lo que está alrededor, genera una comunicación. Y dependiendo cómo sea esa comunicación, así de esa manera podríamos decir que tenemos una relación edificante o una relación que no nos edifica. Pero tenemos que ir a mirar las bases de las relaciones edificantes, cómo empiezan. ¿Cuántos de los que están aquí, por ejemplo, tienen relaciones que no funcionan? No estoy hablando solamente de pareja, estoy hablando de relaciones con los jefes, con los colaboradores en el entorno laboral, en la familia, quizás con mamá, quizás con papá o con alguno de los hijos, que tal vez la comunicación hace algunos años era buena, tal vez cuando eran niños, pero ahorita que son adolescentes, ahora que son adolescentes, la comunicación ya no es la misma, ya es una comunicación pesada, lerda, agresiva. Y he notado esto también, he notado que las comunicaciones de hoy en día son muy agresivas en algunos entornos, no estoy diciendo que en todos, pero he notado que las personas parecen tener armas en las manos y en la palabra, en la mirada, en la actitud, porque están a la defensiva. Personas que tienen comportamientos, digamos, poco amables o a veces hasta agresivos diciendo malas palabras o lanzando a veces cosas con sus manos o con su mirada. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué la comunicación entre los seres no es de alta calidad? Bueno, ahí tenemos que empezar a hablar de lo que es la verdadera comunicación. La comunicación, como tal, al principio tiene un contacto normal, un ver al otro. Ustedes como dicen, ¿no? Como se sabe, la primera impresión. Uno ve a una persona y esa persona le genera una energía, le genera una vibra, una impresión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos a una persona y se nos hace muy conocida o hasta nos cae bien sin hablar, solo porque se rió, solo porque nos miró, solo porque caminó? ¿Sí? Nos cae bien, nos es como afín. Y también está la contra. Hay momentos donde eh, personas simplemente no resuenan con nosotros, no nos han hecho nada, pero no resuenan con nosotros, simplemente no nos gustan, no sabemos por qué. ¿Sí? Ahora, el primer contacto de ese tema de la comunicación se genera a través de los cinco sentidos: ver, escuchar, tocar, oler, bueno, todo eso es parte de la primera comunicación. Por eso es tan importante refinar nuestros cinco sentidos hacia una perspectiva virgen. Me explico. Cuando yo conozco una persona o la veo por primera vez, muchas veces no estoy viendo a la persona ni lo que me genera. Realmente lo que estoy viendo es una asociación que tengo yo acerca de una actitud, comportamiento, forma de vestir de esa persona, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a ver a las personas desde una percepción inocente. Esa palabra es clave. Tengo que aprender a ver a las personas con una percepción inocente. ¿Cuándo ve uno a otra persona desde una percepción inocente? Recuerden, cuando éramos niños, o ver un niño, por ejemplo, uno ve un niño y un niño es inocente, tiene capacidad de asombro, nos parece dulce, no tenemos prejuicio con el niño, realmente vemos un potencial divino en él, casi siempre. Percepción inocente significa poder ver la inocencia de todas las personas, poder ver el niño interior de cada persona, aunque la propia persona no pueda verlo, ni sepa que exista. Pero todos tenemos un niño interior dentro. Ese niño interior no es un juguetón, no está lleno de sueños solamente. Es un ser con inocencia. Y la inocencia es una palabra que está ligada a Dios o a la divinidad. Es decir, vemos la divinidad en el otro. A partir de que refinamos nuestra desasociación, digámoslo así, de vínculos con el pasado que nos hacen ver otras cosas diferentes,
Cuando aprendemos a tener una percepción inocente, podemos ver a Dios en el otro, básicamente. Esa es la gran clave de las relaciones edificantes. Una relación edificante no es cuando el otro hace lo que yo quiero que haga. No es cuando el otro piensa como yo quiero que piense, o que actúa, o que tenemos cosas afines, o cosas por el estilo. Una relación edificante es cuando uno de los dos es capaz de dejar a un lado el juicio y empezar a tener una compasión con el otro, un sentir con el otro. Compasión no necesariamente implica sentir dolor y estas cosas, también implica simplemente sentir las emociones que siente el otro, desde una perspectiva inocente o virgen. Entonces, cuando realmente empieza una relación edificante, empieza por ver a Dios en el otro. Si yo no soy capaz de ver la divinidad o un poquito de divinidad en el otro, va a ser muy difícil realmente tener una relación edificante. ¿Por qué? Porque van a aparecer los juicios. Si yo no tengo una percepción inocente, quiere decir que tengo otro tipo de percepción. Tengo la percepción de la máscara, del arquetipo. La máscara es para tapar mis miedos. Entonces me he colocado una máscara, he formado una personalidad que es esa máscara. Si yo no me quito esa máscara, yo no voy a poder ver a Dios en el otro. Ah, bien, eso implica algo. Primero hay que quitarse la máscara. ¿Cómo me quito la máscara? Necesito conocerme. Y al conocerme, esto es muy bonito, conocer esa parte divina dentro de mí. Y eso genera varias emociones, sentimientos y estados de conciencia. Genera autoestima, elevación. Genera compasión conmigo mismo, no pesar. Entiéndase compasión como un sentimiento más elevado que esto del pesar. Tener pesar por otra persona es verlo pequeñito, sin posibilidades, verlo limitado, que no puede, todas esas cosas. No, no se trata de tener pesar. La compasión es un sentimiento elevado. Entonces yo empiezo a tener compasión conmigo mismo, compasión de, no sé, los errores de mi pasado, compasión de que me pesa a veces la humanidad. Y bueno, otro tipo de sentimientos que me empiezan a dar un poquito de amor para conmigo. Entonces yo empiezo ese proceso de quitarme la máscara y elevar mis sentimientos. Cuando empiezo a hacer eso, empiezo a reconocer el aspecto divino dentro de mí. Y esto es muy particular. Cuando yo empiezo a reconocer el aspecto divino dentro de mí, hay señales. Una de esas señales es la siguiente. Al reconocer tu divinidad, empiezas a ver la divinidad en los demás, al principio sentida solamente. Por lo tanto, empiezas a amar a todo el mundo, a todos. Los amas, quieres darles abrazos, quieres darles esperanza. Amas a todo el mundo, ves lo bueno en todo, bueno, casi en todo. Digo casi en todo porque a veces aparecen esos maestros para ver si uno es capaz de ver el amor divino allí. Entonces, cuando yo empiezo a quitarme la máscara, a educar a mi ego, mi personalidad, en ese mismo instante es cuando yo empiezo a trascender, transmutar mis miedos. La máscara es para tapar los miedos. Tengo miedo de relacionarme. Básicamente, en esencia, el ser humano tiene miedo de relacionarse desde la libertad de ser. Se relaciona desde la máscara. Muestra que es muy sonriente, que es muy alegre, que es muy jovial, muestra hacia afuera que todo le está yendo bien, que tiene éxito, que está excelente y mejorando, dice la gente. Eso lo mostramos afuera, lo decimos y lo demostramos también, ¿sí? Porque estar bien significa entonces tener una buena ropa o tener un buen novio, así como la sociedad nos dice que hay que tenerlo novia, tener un carro determinado, ir a viajes determinados, títulos determinados, sin que ninguna de esas cosas sea improcedente o mala. Simplemente si las utilizo para afianzar mi personalidad, significa que tengo una máscara, significa que no me conozco y significa que no sé dónde está la divinidad en mí. Para conocer a Dios dentro de mí necesito conocerme paso a paso. Trascender los miedos, en lugar de ser una tarea difícil o fea o dura,
es la aventura más mágica y brillante que pueda existir para nosotros como seres humanos. Bueno, como todo miedo al ser trascendido necesita de una gran valentía, o bueno, poca valentía a veces, porque hay miedos que no son tan pesadísimos. Eh, Estos días estuve con una persona y a esta persona le tiene miedo a los gatos, por ejemplo. ¿Cuántos de aquí aman los gatos? Un poco de gente, ¿cierto? Pero ella le tenía miedo, pavor, pánico, qué sé yo, a los gatos. Hay quien tiene miedo a las cucarachas, hay quien tiene miedo a las aves. Todos tenemos miedos distintos. Ahora, ¿cómo se trasciende un miedo? Pues enfrentando. Entonces, base número uno de las relaciones edificantes, la comunicación. Y esa comunicación empieza por la comunicación conmigo mismo, la cual voy refinando a medida que me voy conociendo. De hecho, para conocerme necesito empezar a comunicarme mejor conmigo mismo. Necesito hablarme a mí mismo sincera, transparente y verdaderamente, tal y como soy, sin taparme nada, pues no tiene sentido. ¿Qué me voy a tapar a mí? Algo que yo sé cómo es y me voy a decir, no, 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 yo soy bueno, no soy arrogante, no soy mentiroso. Ellos son los que están diciendo eso, mentirosos ellos. Cuando yo sé que yo tengo esa falta, ese error, esa equivocación, como le quiera llamar. Tengo que ser sincero. Por eso la sinceridad es el mejor regalo que yo me puedo dar. Ser sincero conmigo en mis sentimientos. Le podríamos también decir a esto, ser honesto conmigo mismo. Hay una frase muy bonita. Fácil decirla, suena hasta bonita decirla. Vaya y hágala. Es compleja. Esa frase dice, ser honesto conmigo mismo sin causar daño a los demás. Ser honesto conmigo mismo sin causar daño a los demás. Imagínense cómo sería eso. ¿Cómo puedo llegar a ser honesto con mis verdades, con mi ser, con mi sentir, sin causarle daño a otro? En alguna ocasión fuimos a hacer un trabajo a una fundación de adolescentes. Esa fundación se llamaba Marcelino Bosconia, creo que ya no existe en la ciudad de Cali. Son chicos de una condición muy difícil, de una condición de violencia. Son sacados de lugares muy violentos, donde no han tenido nada de amor o poco. Y hicimos unos trabajos con ellos. Uno de esos trabajos era aumentarles el autoestima. Había un pequeño ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio es un ejercicio de programación neurolingüística, creo que se llama la silla del verdadero ser, y trataba de que había una silla especial, se sentaba el muchacho allí, y todos los que estábamos alrededor le empezábamos a decir en alta voz todo lo bueno que era, lo bonito que le veíamos. ¿Qué sé yo? Eres valiente, eres bondadoso, todos al unísono, ¿sí? Todos hablando al mismo tiempo. Uno de esos chicos se sentó y empezamos nosotros a decir lo que veíamos, ni siquiera teníamos que conocerlo, solamente lo que emanaba. Y bueno, empezamos y el niño, el chico, 15, 16 años, empezó a mirar muy feo a sus amigos, a decirles que no le dijeran eso, que se callaran. Después los amenazó y yo les impulsé a que siguieran diciéndole, ¿sí? Se le veía el rictus en su rostro, la cara que tenía de malestar, ¿sí? Del daño que le estaba proporcionando todo ese tema de las frases, bonitas todas, ¿eh? Continuamos hasta que el niño no pudo y rompió en llanto. Llanto de esos que uno no puede ni respirar, de esos que uno se ahoga, literalmente. Obviamente conmovió la fibra, ¿no? Completamente. Y yo recuerdo que cuando ya yo pude hablar con él a solas, él me cuenta su historia y es que él nunca recibió amor de nadie, nunca. O sea, con 16 años acaba de llegar a esta fundación, su mamá, su papá, su familia, el entorno, lo trataban supremamente mal. No había conocido el amor. Era un niño agresivo, era un niño peleón, mejor dicho, capaz de lo que sea. Ese ejercicio le cambió la postura, la conducta. Me di cuenta por lo que me contaron los profesores después. Eh, Imagínense una verdad, algo que es honesto, que uno puede ver en el otro, cómo le puede hacer daño a otra persona. Y yo les quiero dar un axioma para esto, para que no se vayan a confundir, porque uno muchas veces deja de hacer lo que siente que debe de hacer
para no causarle daño a otra persona. La axioma es la siguiente: si lo haces desde el amor, por el amor, con amor y para el amor, no va a causar daño. Puede que cause un pequeño, entre comillas, daño allí, a corto plazo, temporal, pero el ser espiritual está acostumbrado, por lo menos debe habituarse, a pensar a largo plazo, no a corto plazo. ¿Por qué? Porque ser espiritual implica creer en la inmortalidad del alma. Si uno dice que es espiritual y no cree en el amor divino, ¿sí? Que da 70,000 veces la misma oportunidad para que tú te levantes, conquistes tu ser, pues básicamente entonces no eres espiritual. Tal vez eres dogmático, tal vez tienes intelecto espiritual, pero la persona espiritual es una persona que cree en la inmortalidad. Por lo tanto, imagínense la diferencia que hay entre una relación desde un punto de vista no espiritual, es decir, meramente mortal, nací y me voy a morir y se acaba absolutamente todo, y otra relación desde un punto de vista inmortal. Yo tenía un antes, tendré un después, y tú también tienes un antes y un después. De allí vienen también el tema que decía hace un rato. Por eso muchas veces yo puedo mirar a las personas, puedo encontrármelas sin conocerlas y siento una conexión, no necesariamente de pareja, pero siento una conexión, un no sé qué, no sé dónde, que me hace conocida la persona, pero uno dice, pues yo esta nunca la he visto en esta vida. Ya han tenido contacto, alma con alma. No todas las veces, tampoco podemos colocar todo muy fantasioso, ¿no? No todas las veces, pero en una gran parte de veces es así. Entonces, cuando hablamos de esto de las relaciones edificantes, realmente una relación es edificante, grande, próspera, cuando se toma desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué no es edificante cuando está desde el punto de vista mortal o meramente de la carne humana, pues de la vida humana? Porque creo que solamente voy a tener los años de vida que voy a tener para conquistar lo que tengo que conquistar. Entonces, el que se me oponga en mis sueños de conquista, de felicidad, pues este es mi enemigo. Entonces se vuelve la guerra de los egos, la guerra de las máscaras. Y por eso el planeta lo vemos como está, porque la mayoría de personas no creen en la inmortalidad del alma y no tienen que, por qué, digamos, seguir una religión o un dogma. Es sencillo, creo yo, y es que es solamente mirar el cosmos. Es más, ni siquiera el cosmos, solamente mirar un árbol. Los árboles no mueren en realidad. ¿Cómo así que no mueren, Fabio? Si ayer vi que cogieron un árbol y lo acharon todo, murió claramente, y la madera ya la convirtieron en una mesa. Los árboles no mueren porque cuando ellos crecen dan un fruto. Dentro de ese fruto está la semilla. Esa semilla es su inmortalidad. Ahí dejaron su esencia. Pueden cortar ese árbol, pero la esencia del árbol es inmortal. Digamos, en un sentido figurado, sigue, 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 sigue y se extiende por todo el planeta. Nosotros somos iguales, somos una esencia, ¿sí? A veces nos funciona como en el árbol, ¿sí? Nuestra esencia a veces es compartida a través de las generaciones, ¿sí? Ahora, lo importante es que en este caso, nosotros no somos parecidos al árbol en cuanto a que nuestro hijo somos nosotros, por ejemplo, si hablamos de una semilla o de un fruto, estamos hablando de las conquistas que nos llevamos de aquí. Una vez termina la vida humana y física, el alma queda libre. Hay por allí una conferencia de la que hablamos hace un mes y pedazo, creo. Hablamos del alma y el espíritu. Se la recomiendo para poder comprender un poquito todo esto. Es una diferencia notoria, grandísima, cuando yo me relaciono con los demás desde mi espíritu, no desde mi máscara y mi ego. Solamente cuando me relaciono desde mi espíritu, yo puedo llegar a ver la divinidad en el otro, aunque haya hecho cosas que socialmente son llamadas malas. Y sí, hay cosas que no son tan buenas, como quitarle la vida a otra persona, como violar a otra persona, como robar a otra persona. Yo creo que al final, miren la justicia, ¿no? Está la justicia de la máscara o del ego y está la justicia del espíritu. Dos relaciones distintas.
La justicia de la máscara lo que hace es, a veces, como tiene información espiritual, esta máscara, dice, Dios se encargará. Deja que Dios haga su justicia. No, yo no voy a hacer nada, pero que Dios se encargue de esa persona que me hizo el mal. Ya le estoy deseando el mal y quiero que Dios justiciero, iracundo, como vengativo, ¿sí? Tome venganza por otro de sus hijos, porque es otro hijo de él. ¿Ya? Y entonces uno pierde lógica también. La justicia del ego es una justicia egoísta. Que le vaya mal, que pague lo que me hizo, porque me engañó, me robó, etcétera. Sí, pero que Dios lo castigue, porque yo he sido bueno. Yo sí he sido bueno, ¿ok? Eh, y sí, ¿será que fuiste bueno? ¿Has sido bueno? ¿Será que has sido sincero y honesto al decirte las verdades tal y como son? ¿Por qué será que estás viviendo esa experiencia? Por algo será, ¿cierto? Por leyes de atracción y sintonía. Cuando yo estoy desde el espíritu, la justicia es totalmente diferente. ¿Saben qué reza esta justicia del espíritu? Ni siquiera dice que Dios se encargará. No, la justicia del espíritu dice, hay una ley universal que se llama causa y efecto. Ya le llegará a esa persona la oportunidad de darse cuenta del error que está cometiendo, del pecado, error, bueno, lo que sea, equivocación que está cometiendo, a través de vivir el dolor que está infringiendo en este momento, porque así funciona. Una vez viva ese dolor, ya llegará a una mayor conciencia y despertará. Por eso siempre hay que bendecir el dolor, siempre. Suena masoquista, ¿cierto? No decir bienvenido dolor, o no, bueno, bienvenido no, pero gracias dolor por aparecer en mi vida. ¿Qué me estás enseñando? Esa es una buena pregunta. ¿Qué me estás enseñando? No podemos resistir el dolor es el maestro de la vida humana. Nos ayuda a pasar de la relación del ego a la relación del espíritu. ¿Qué hace una persona cuando siente mucho dolor, mucho dolor? Busca algo más grande que él o que ella. Busca una fuerza superior. Busca a Dios, a la divinidad. Eso es lo que empieza a buscar. En el momento en que la persona está en medio de su dolor, puede que en ese momento no haga su búsqueda, se revuelque en la charca del dolor, busque culpable, se siente en la silla, pobre de mí, cuente su historia y narre su historia desde la silla, pobre de mí, ¿sí? Y ahí se queda un tiempo. A largo plazo, ¿qué va a pasar? Es muy probable que a largo plazo esta persona, al mirar hacia atrás, 1 año, 2 años, un mes, 2 meses, cada quien en su velocidad, diga, eso fue lo mejor que me pasó. Gracias a eso crecí. O díganme, si ustedes no miran hacia atrás, ven un momento difícil de su vida y lo pueden agradecer hoy. Yo creo que claramente sí. El dolor es mucho maestro, demasiado maestro. Y es algo que permite la divinidad dentro de sus leyes de evolución. ¿Por qué lo permite? Porque nos ayuda. Aquí nosotros desde las máscaras tenemos el concepto de que el dolor es malo y lo debemos evitar. ¿Cómo? Sé feliz. ¿Cómo? Consigue esto. Y cuando lo consigues, dices, pero todavía no soy feliz. Ah, es que te falta conseguir esto y esto. Ya lo conseguí. Ah, pero lo que pasa es que, y sigue. Por eso se dice que el mantra del ego es más, 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 más. Y no acaba, ¿no? Y el mantra del espíritu es amo, amo, amo este momento. Amar el dolor también es parte. Si queremos tener relaciones edificantes, significativas, tenemos que poder empezar a conocer nuestro espíritu, vivir desde nuestro espíritu sin ser religiosos. Y allí encontramos la honestidad, es decir, nuestra verdad, y expresarla al mundo. ¿Por qué? Porque la verdad de todo espíritu es el amor. Lo que pasa es que en mí se expresa de una manera, en María, en Viviana, en Mafe, en Juliana se expresa de otra manera. Cada persona tiene formas distintas de expresar el amor de su espíritu. Hay quien lo expresa a través del arte. Hay quien lo expresa, por ejemplo, a través de un trabajo también. Hay quien lo expresa a través de cuidar a un hijo, la maternidad, por ejemplo. Hay quien lo expresa dando dinero. O sea, hay muchas formas de expresión
del espíritu o del amor. Y es allí cuando las relaciones realmente empiezan a edificarse a una velocidad un poco más veloz. ¿Qué pasa con las relaciones que edifica el ego? El ego edifica relaciones en arena, como dice la parábola, ¿sí? En la arena de la playa coloca su casa sin cimientos y empieza con una ilusión, estoy frente al mar, mejor dicho, y empieza a edificar sus relaciones humanas desde castillos de cristal, como se dice. Entonces, como son máscaras, todo está bien, se evita el dolor, ¿sí? Muestro que todo está bien. La máscara se cae tarde que temprano. Ya será a los 2 meses de conocer a la persona, amigo, pareja, jefe, o al año, 2 años, 5 años, la máscara se va a caer. Por eso no tiene sentido seguir viviendo con máscaras. Para los que estamos escuchando este espacio, es claro que estamos buscando conciencia espiritual, conexión espiritual. Es claro, ¿cierto? Ahora, estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos. Estamos dispuestos a vivir nuestras relaciones desde el espíritu. Y eso tiene un precio. Para todos distinto. Hay quienes el precio a pagar tendrá que ser recibir críticas y burlas. Ah, mira, pero te volviste cristiano, te volviste evangélico, ya no rumbeas, ya no tomas, te volviste aburrido, amargado, etcétera. Tendrá que soportar eso y seguir adelante. Si realmente quiere vivir en libertad, quiere estar más pleno. ¿Sí? Si quiere construir relaciones verdaderamente edificantes consigo mismo y los demás. Hay quien le toca otro tipo de cosas, hay quien le toca soportar no solamente las críticas, sino también mentiras, eh, burlas, pero sagaces, feas. Hay quien es aislado también, ya no es invitado, incluso excluido también. Se excluyen de las familias o de los grupos. No es que usted está haciendo eso de Reiki, usted está haciendo eso de yoga y eso del diablo. Perdón, sin estropear ninguna religión, ¿no? Pero he escuchado esto. Usted ya no puede volver aquí porque usted está practicando eso. Y a veces yo creo que nos falta tanta investigación. Bueno, tanta no, realmente es poca. Realmente es una investigación muy sencilla y hasta cuando la hagamos vamos a encontrar que hay cosas honorables, honorables y dignas de ser respetadas. De hecho, todo es digno de ser respetado. Y este es otro plus de las relaciones, miren. El ego no respeta porque el ego tiene sus condicionamientos. El espíritu sí respeta porque sabe que hay muchas formas de llegar a la cima de la montaña, muchas. No hay un solo camino para llegar a la montaña. No sé dónde viven ustedes. Piensen en una montaña. No sé, piensen en una montaña en donde viven. ¿Hay un solo camino nada más? No, demasiados caminos. Es más, hay caminos sin inventar. Hay senderillos que ya están, ¿cierto? Pero cualquiera puede decir, bueno, no me voy por ahí, me voy por acá. Pero por ahí no hay sendero, pero voy a ir por acá, quiero experimentar esto. O sea, se pueden hasta crear senderos nuevos. Es lo mismo en este tema de la espiritualidad. El respeto por las creencias del otro es algo de lo que más edifica una relación. Respetarle sus prácticas, respetarle su forma de pensar y sacar percepción inocente de allí, de esa persona, algo valioso que me puede enriquecer mi propia vida, mi propia conciencia. Pero si digo, esa persona está haciendo algo malo, eso es del diablo, o simplemente eso por ahí no es. Mm, Está un poco difícil el tema entonces para tener buenas relaciones. Yo he encontrado definitivamente que, por ejemplo, en el tema espiritual hay muchas formas de conectar, muchísimas. Está el monje tibetano que se mete a la cueva o que tiene sus disciplinas austeras, madrugar a las 3 de la mañana, hacer aseo al monasterio, meditar un número determinado de horas e incluso practicar deporte como tiro al blanco. He escuchado esto, no sé si es verdad, que sentarse en un cubo de hielo hasta derretirlo, no sé si es verdad, sí, pero lo que sí sé por investigaciones, por videos que he visto, es que hay disciplinas muy austeras allá. He visto también a los indígenas, sobre todo los latinos, que son los que conozco, hacer sus rituales con la madre naturaleza, diciéndole al agua, madre tierra, padre viento, padre sol, con una reverencia tremenda. Cualquiera dirá, pero es un sol, es la tierra. Bueno, ese es su camino y les funciona y mucho.
Si uno no, es decir, si no se ha tenido la oportunidad de estar en esas tierras tan sagradas donde ellos hacen eso continuamente, no se podría hablar. Yo puedo hablar un poco de eso porque pues he tenido un poco la oportunidad y miren, definitivamente, yo nunca en la vida sentí que un río me abrazara, como cuando estuve con los arhuacos de la Sierra Nevada. Los ríos tienen vida, son conscientes, los árboles también. La naturaleza está como viva, como consciente, ayudando a aquel que está sincronizado con ella. Eso es otro camino para llegar allá. Entonces, hay personas que ve al indígena, lo ven la chancla, los pies no tienen manicure ni pedicure, y entonces, uy, no. Bueno, acércate un poco y escúchalos, a ver qué puedes sacar. Hay quien rechaza lo católico y la Biblia, y entiendo, sí, hay muchas cosas, pero también hay cosas muy valiosas, y personas muy valiosas también. No todos son iguales, no todos los sacerdotes son iguales, ni los pastores de la iglesia cristiana son iguales. En todas partes hay gente maravillosa. Hay quien, por ejemplo, emulando todo el estilo tolteca mexicano o todas las raíces de los pueblos peruanos y bolivianos, un poco colombianos, emulan todo lo que es el tema de la medicina tradicional y con las plantas de poder logran su conexión, totalmente respetable también. Yo he encontrado en mi propio camino de transformación. Yo antes era un poquito prejuicioso con algunos temas. Hoy por hoy, miren, la apertura, a medida que yo me he ido conociendo y conociendo otras cosas, me parece que es mejor aprender de todo, abrirse a todo, sin excesos, pero aprender de todo y amar a todos, porque todos tienen algo valioso que ofrecer. Y yo tengo algo valioso que ofrecer. Mi camino también es valioso. Tu camino también es valioso. Tú tienes una historia maravillosa por contar de lo que te ha pasado, pero también tienes una historia maravillosa por escribir. Tu libro está en blanco. Puedes escribir algo fantástico a partir de hoy. ¿Cómo? Pues tienes que subir tu relación edificante contigo mismo, elevarla más. Y allí es donde uno tiene que preguntarse, oye, ¿qué historia quiero crear a partir de ahora? ¿Qué historia quiero crear? Y si esa historia es desde el ego, vamos a sufrir un poco. Quiero esto a toda costa y no me importa quién me lleve por delante. Pensémoslo. Si esa historia es desde la zona espiritual, que normalmente está enlazada al servicio y que no implica sacrificarte, como que no voy a servir, pero para mí no hay nada, no. La vida nos enseña que el dar y recibir siempre están unidos. Inhalo, tomo, exhalo, doy, inhalo, exhalo, dar, recibir, recibir, dar. La vida funciona así, yo no puedo solamente recibir, solamente dar, muero. Entonces al dar voy a recibir, al recibir voy a dar. Por eso vamos a hacer una pequeña práctica para darnos cuenta de cuál es la historia, la relación edificante con nosotros mismos que vamos a empezar a escribir a partir de hoy. Si lo digo de cierta manera, claro, ver la historia en el mapa mental, fantasear con ella, tenerla un poco clara, va a funcionar. Sí, por supuesto que va a funcionar. Pero, ojo con esto, no implica que sea facilito. Sí, no implica que vaya a ser fácil. De eso se trata, la evolución, de tomar decisiones trascendentales, trascendentales. Pero a cada quien le corresponderá su propia valentía. Sí, a unos será más, a otros menos. Yo creeré, colocando la metáfora de la montaña, que hay unos que están en la espalda de la montaña, pensando si van a subir, dividiendo, multiplicando, restando, sumando, haciendo cálculos, a ver si pueden o no subir, que el clima, hay otros que ya arrancaron, están caminando. Y cuando uno camina, empieza la caminata, no es tan dura, es hasta chévere. Uno dice, bueno, empecé, está bueno, sigue. Que no les va a pasar como le pasó a una amiga mía que nos fuimos a una montaña una vez y la subió rapidísimo. A la mitad de la montaña le dio lo que le llaman la pálida, le dio. Se puso pálida, de verdad. A uno le puede dar la pálida. Hay gente que en la espiritualidad quiere correr. Ojo, porque te da la pálida espiritual. Quedas noqueado. Y como a mi amiga, vas a tener que devolverte desde el principio.
él le tocó devolverse, irse para su casita a reflexionar. La próxima vez que subió, ya subió tranquila. Y a muchos nos pasa o nos puede pasar así. Empezamos la carrera espiritual, vamos con toda. Yo quiero ver ángeles y arcángeles y quiero... Oh, a mitad del camino pasan cosas que te chuequean. A mí una vez una persona me dijo, Fabio, yo quiero ver ángeles. Y yo le dije, bueno, se puede, yo te puedo enseñar algo de eso. Sin embargo, no se trata de ver ángeles, ¿no? Se trata de abrir tu visión superior, tu tercer ojo, digámoslo así. O sea que al abrir un tercer ojo no se va a ver solamente ángeles, vas a ver de todo. Y me dijo, no importa. Yo le enseñé algunas cosas, era un grupo de personas. Hubo un día en que estábamos meditando todos juntos en un amor divino y maravilloso. Y empezaron a sentirse muchas presencias hermosísimas. Eran muchos niños alados, muchos ángeles. De hecho, las personas abrieron los ojos porque pensaban que era una fantasía de su mente. Y cuando abrieron los ojos pudieron ver muchas cosas. No, pues estaban encantados, maravillados, felices, como que si era real. En fin, 8 días después ya vieron fue todo lo contrario. No es feo, o sea, no, tampoco es que sea, no sé, demonios, cosas raras, no, nada de eso. Simplemente cosas que no son tan elevadas, que necesitan amor, porque para eso es. Y no, no volvieron, literalmente no volvieron, ¿sí? Se asustaron. Entonces a veces uno quiere correr y cuando uno corre mucho y no está preparado, le da la pálida espiritual, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que queremos escribir en nuestra vida, qué relación edificante queremos crear para con nosotros mismos. Es claro, si creo una relación edificante, es decir, si me comunico a un nivel profundo conmigo, si puedo ver a Dios dentro de mí, automáticamente lo podré ver, escúchese bien, en el pasado, en el presente y en mi porvenir. Entonces, lo que pase hoy lo voy a tomar como una bendición. Me está encaminando hacia ese futuro brillante porque ahí también va a estar la divinidad. Y en el pasado que me hicieron tal daño y tal otro, allí también estuvo la divinidad. Lo que pasa es que aquel momento yo no tenía ojos para ver ni oídos para escuchar, pero ya la tengo. Ahora agradezco eso, porque ya lo veo. Ahora en el presente estoy viviendo cosas que no me gustan, cosas que me hacen daño, cosas que me dan dolor. Agradécelas aunque no las entiendas. Ya llegará el momento de entenderlas. Y llegará un momento de entenderlas en el cual tú vas a decir, ya entendí para qué pasó aquello. A medida que uno hace eso, uno se vuelve muy hábil en seleccionar también qué tipo de relaciones quiere tener, porque hay relaciones en las que uno tiene que, digamos, no dedicar tanto tiempo. Hay personas que te pueden absorber mucha energía y que al final no se consigue un buen resultado. Es decir, bueno sería que tú gastaras un poco de energía allí, lo que sea, ya sea hablando, dando consejos y que se empezaran a ver cambios. Pero a veces hay personas que dicen que quieren hacer cambios, pero no están dispuestas a mover un solo dedo. Eso es desgastante. Eso es vampirismo inconsciente. Y uno tiene que poner límites. Tiene que poner límites. También eso se trata de las relaciones, ¿no? Las relaciones que uno debe poner límites a aquellas que no hacen que uno crezca espiritualmente. Y no estoy hablando, no los quieras, ódialos. No, estoy hablando que simplemente no voy a dedicar el tiempo. El tiempo es muy maravilloso, el tiempo es muy importante en este plano. Hay que aprovecharlo porque nuestra vida aquí es finita. El alma es infinita, pero el cuerpo humano es finito. Tenemos que aprovechar la experiencia para hacer lo que venimos a hacer. Hay un tema muy importante que tenemos que aprender. Para el cerebro no existen los tiempos ni existe la realidad. Lo que coloquemos como imagen, sensaciones en el cerebro lo cree y genera las situaciones, energía y demás para que eso empiece a acontecer. Cualquiera podría decir, pues me imaginé con un yo del futuro, pero pues fue imaginado, forzado. El cerebro no distingue eso, como no distingue cuando te dicen, imagina que estás chupándote un limón, el cerebro va a salivar y todas estas cosas. No tiene realidad el cerebro, o sea, lo que yo le coloque. Por eso la visualización, por eso la meditación, la oración son herramientas tan poderosas,
porque a través de esos métodos yo educo mi cerebro, que digámoslo así también es una forma de educar a mi ego. El ego no es el cerebro solamente es una máquina que transforma los pensamientos que me llegan de las esferas superiores a esta esfera, digo, esferas superiores de mi conciencia. Cuando yo aprendo a manejar mi psiquis, mi pensamiento y a pensar por mí mismo, libre albedrío, mi vida empieza a cambiar. Pero como me decía alguien en estos días, ¿cómo hacemos, me decía ella, para que una persona se dé cuenta y acepte que, no, que ella o él es responsable de su vida, que no encuentre culpable de nada, o sea, que asuma su vida? Yo le respondía, es precisamente la tarea más difícil de hacer por muchas razones, incluyendo, por ejemplo, el miedo a que Dios nos castigue de un infierno y muchas cosas de esas. Y hay que investigar, vuelvo y digo, yo no lo digo por solamente decirles que eso es así. Yo, digamos, en mi experiencia meditativa he tenido, digamos, la facilidad de hacer ciertas experiencias espirituales y yo he constatado bueno, infierno no hay. Hay un lugar denso que se llama el umbral, no más. No es el infierno, no, no como nos lo han pintado. Y incluso hay que empezar a darse cuenta de las definiciones de esa palabra y, bueno, la historia etimológica de esos significados, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empezar a reeducar nuestros dogmas, nuestras creencias y nuestras palabras. Hay palabras que son muy pesadas y que deberían no formar ya parte de nuestro vocabulario. Cuando uno empieza a tener una relación edificante con uno mismo, también uno empieza a crear principios de vida que orienten hacia el amor, no hacia el miedo. Por lo tanto, por ejemplo, la culpa no puede aparecer en el escenario mental de un ser espiritual. Culpa jamás, jamás. No estamos diciendo no reconocer los errores o equivocaciones. Eso es otra cosa. Yo lo reconozco, pero lo reconozco desde el amor, porque estoy en un proceso de evolución, me miro con amor. Es normal errar, normalísimo, pero no con culpa, ni conmigo ni con otros. Y vuelvo y digo, pues, por lo que yo he podido ver, es notoriamente difícil para un ser humano asumir la plenitud de su vida y crearla. Yo digo que crearla no es que sea tan difícil el momento en que uno ya la puede vislumbrar, sino tomar la decisión de uno, dos o tres pasitos que hay que hacer al principio. Uno los hace y el universo responde. Pero hay que tener valentía, ¿sí? Y eso se consigue cuando uno empieza a conocer a la divinidad que mora en uno mismo. Allí ya no hay dudas. Allí ya uno simplemente determinado avanza. Aunque bueno, como les digo, a veces hay que soportar críticas, juicios, mentiras, calumnias y demás. Tranquilos, no se pongan a pelear. La verdad siempre va a brillar y siempre va a salir a la luz. Por lo tanto, sean verdaderos, de eso sí cuídense, no mientan. Sean verdaderos, sean honestos, sean transparentes. La verdad siempre sale a la luz, tarde que temprano. Puede que estés haciendo algo muy bueno, muy bonito, y nadie se dé cuenta o te critiquen. Tranquila, tranquilo. Con el correr del tiempo, la verdad saldrá a la luz. Jesús murió en una cruz y para todos, en su gran mayoría, para una gran mayoría de personas, fue un fracaso contundente. Eso del Hijo de Dios, miren, se murió. Lo crucificaron como a los ladrones. O sea, el Hijo de Dios ni que nada. Sí, tembló el día que murió, pero pues normal, ¿no? La gente pensó un poco así. ¿Qué pasó 200, 300 años después? ¿Qué pasa 2023 años después? Es el único ser que pudo dividir la historia humana en dos, un antes de él y un después de él. Y hizo porque creyó en lo que estaba haciendo. No, no, no hubo dudas. Simplemente recibió como ese llamado o esa visión espiritual y dijo, la tomo, ya está, yo lo hago porque sé que va a ser bueno a largo plazo, no a corto. El largo plazo de Jesús es largo plazo, incluso todavía sigue siendo largo plazo. Entonces, de eso se trata esto de las relaciones edificantes. Si queremos mejorar las relaciones edificantes, tenemos que mejorar la comunicación. Y la comunicación, para que sea buena, excelente, óptima, tiene que ser desde el espíritu, de un espíritu a otro espíritu, de corazón a corazón, no de una máscara a otra máscara. No va a ser edificante porque las máscaras se esconden sus motivos ulteriores.
esconden sus deseos personales, sus egoísmos. Por fuera, sonrisas. Por fuera, bondad. Y por dentro, la máscara. La persona no es mala, la máscara, el miedo, ¿sí? Es lo que hay que transmutar. Entonces necesito comunicarme desde el espíritu y para poder hacerlo necesito conocer mi espíritu. Necesito mirar la posibilidad que se me abre para mejorar mis relaciones. Necesito contemplar mi historia, asumir lo que es la creación de mi vida y a partir de allí hacer pues todo un camino de transformación, de transmutación. De eso se trata. Relaciones edificantes sin espiritualidad, imposible. Busquen el camino, busquen su sendero espiritual, ya les aparecerá.